Bueno, necesitamos adaptarnos al cambio climático sencillamente porque el clima está cambiando y al cambiar el clima cambia prácticamente todo. Mientras el clima era un telón de fondo, parecía que no tenía gran influencia en nuestra vida, pero ahora que se mueve, pues vamos viendo cómo hay que replantear muchas actividades humanas, desde la agricultura hasta el turismo, hasta las infraestructuras. Hay influencias sobre la salud, hay influencias generales sobre la economía. Hay que adaptarse al cambio climático porque hay impactos del cambio climático que son inevitables. Es decir, hagamos lo que hagamos en términos de mitigación, de reducción de emisiones, va a haber impactos que nos van a llegar y que vamos a tener a los que vamos a tener que reaccionar, ¿no? Y prepararnos. Entonces hay una necesidad clara de impacto inevitable. Hay que hacer en paralelo una reducción de emisiones y una adaptación al cambio climático. Es claro, cualquier política y acción climática tiene que tener los dos elementos. Tenemos que adaptarnos, tenemos que pensar que esas enfermedades ya no están en el trópico, que están aquí, que esos problemas con los cultivos ya están aquí, que los problemas de suministro de agua ya están aquí. Y no tanto que llueva más o menos, sino también que llueva de otra forma. Entonces todas esas cosas las tenemos aquí y tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer políticas de adaptación. Como especie nos tenemos que adaptar, porque las condiciones en las que vamos a vivir van a ser distintas, va a afectar al sector del agua, va a haber más o menos disponibilidad de agua para todo, para la vida, para la agricultura, para los otros sectores económicos como el turismo, que en España afecta bastante. Pues todos comemos, todos necesitamos un sistema que produzca alimentos sanos en un mundo donde el clima está cambiando y concretamente nosotros en España vamos a empezar a ver menos agua, el precio de la energía seguirá subiendo y algunos cultivos incluso no podrán producirse pues porque con más temperatura no van a poder salir esos cultivos adelante. Podemos seguir teniendo regadíos o no, podemos seguir cultivando determinadas cosas o no. Hay equipos de trabajo que trabajan con la idea de que se va a poder plantar olivos y vides más al norte. Esos son cultivos que están limitados por latitud actualmente, pero claro, si el clima es más cálido van a subir de latitud. ¿Por qué adaptarse al cambio climático? Que es precisamente la sesión que hemos tenido esta mañana en CONAMA sobre adaptación al cambio climático en diferentes sectores y a diferentes escalas. Los efectos ya los estamos padeciendo, van a ser más severos en el futuro y es importante actuar, además de reducir las emisiones, gestionar estos efectos del cambio climático que en algunos casos pueden ser de largo plazo e irreversibles. Vivimos en una de las zonas de Europa y del planeta realmente más vulnerables al cambio climático. En España el cambio está ocurriendo con una especial intensidad, con una intensidad mayor que la media mundial y esto es importante tenerlo claro. Ya el último informe del IPCC insiste en ello. Por tanto, muy importante en nuestro caso el tema del agua. El tema de la agricultura y el sector primario es fundamental por lo mismo, pero también otros sectores como el turismo o la salud tienen que ser considerados de forma muy especial. En términos de coste-beneficio es muy ventajoso adaptarse. Es decir, un euro que se invierte en inundaciones es 6 euros ahorrados para cualquier presupuesto local o nacional, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un coste-beneficio muy positivo que hay que aprovechar también. Por tanto, adaptación y mitigación no son dos opciones independientes, sino que son dos estrategias complementarias y además con muchas sinergias. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de la mitigación, en la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque al final, si no logramos frenar el proceso, nuestra capacidad adaptativa se va a ver superada muy rápidamente. Hombre, las previsiones son inciertas, hay mucha incertidumbre. Los modelos son imperfectos, son aproximaciones matemáticas. Unos mejores, otros peores, unos funcionan bien aquí, otros funcionan bien allá. Entonces, todo eso mete mucha incertidumbre y no podemos hacer una predicción precisa. Pero la incertidumbre no significa, pues como no lo sé, no hago nada. No, es que dentro de esa incertidumbre sí sabemos que en términos generales hay un aumento de temperatura, hay un cambio en el régimen pluviométrico, hay más sucesos extremos, hay subida del nivel del mar, todo eso está ahí.
Las medidas de adaptación dependen realmente mucho del sector en el que estamos, el sector que estamos adaptando, ¿no? Nosotros de la Comisión Europea y en muchos ámbitos tratamos de obtener sinergias, medidas que no solamente tratan de resolver problemas del cambio climático, sino que pueden resolver al mismo tiempo y con el mismo coste otros problemas graves de la humanidad, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay muchas medidas de adaptación que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, con la protección de la biodiversidad. Está, por ejemplo, bien claro que proteger ecosistemas costeros, todas la Posidonia, por ejemplo, mediterránea, proteger todo este tipo de ecosistemas costeros defiende contra la subida del nivel del mar y contra tormentas que elevan el nivel del mar y causan inundaciones costeras que son muy costosas en términos humanos y en términos económicos. Yo creo que el conocimiento está ahí, quizás lo que hace falta es una mejor coordinación institucional. Te pongo un ejemplo, las especies no entienden de límites de comunidades autónomas, o los suelos, el agua, el clima, todo eso no entiende de fronteras y hay que coordinarse. Los ríos pasan por muchas comunidades autónomas, los bosques, los suelos, todo eso depende de muchos actores actuando de forma coordinada. Hay otros retos que son más bien en la gobernanza, en la forma en la que organizamos nuestras sociedades. Yo diría que uno de los retos también es remover los obstáculos que hay a la adaptación. Nosotros los humanos somos buenos en razonar y adaptarnos a un nuevo ambiente, pero tenemos que remover ciertos obstáculos en términos de fallos del mercado y en términos, por ejemplo, desde el punto de vista público, dar más visibilidad a los beneficios de la adaptación. En la adaptación los costes son muy visibles. Ya te digo, muy buenos en términos de coste-beneficio. Los costes son visibles, pero los beneficios a veces son difusos y menos visibles. Y eso es un problema que tenemos que afrontar desde la sensibilización, la información y poner valorizar los beneficios que traen, ¿no? Iniciativas recientes están sugiriendo que el sector privado no solo sea transparente con respecto a las emisiones que genera y al CO2 que emite en sus actividades económicas y empresariales, sino que también incorporen la perspectiva de los riesgos del cambio climático, cómo puede afectar a esas actividades económicas. El proceso del cambio climático lamentablemente continúa. Hay partes de este proceso que ya son inevitables y por lo tanto tenemos que adaptarnos a estos cambios en los que ya estamos inmersos.